Muy bien, pero ahora viene la parte principal y por lo cual invitamos a nuestro orador con el tema denominado la verdadera adoración. Así que todo el tiempo usted, hermano Jonathan, puede empezar con su exposición. Muchas gracias por acompañarnos desde ya. Muy bien, espero que el Señor, por supuesto, les bendiga. Yo he estado aquí atentamente y pues me siento feliz de poder ser parte de este momento de oración, de alabanza que ustedes están destinando en esta mitad de semana. Saben, en realidad creo que hay cierta flojera, por lo menos en muchas iglesias, de juntarse, pero en Temuco en realidad que hay gente que es muy motivada. Y eso me gusta mucho de la gente de allá. Conozco un grupito que están haciendo culto todos los días a las 6 de la mañana y ustedes se juntan los miércoles, una verdadera bendición. Siempre me ha gustado mucho la gente de por allá, por la zona. Así que primeramente, pues agradecerles a Dios por poder estar en esta hora con ustedes y porque el Señor me dio el tiempo de poder también compartir el día de hoy. Para mí son cosas que son fundamentales. Y bueno, se me invitó a hablar un poquito acerca de música y un poquito de música y de cómo debiera ser tal vez la música dentro de nuestra adoración, el lugar que tiene, cómo escogerla, qué criterios utilizar. Pero mientras meditaba un poquito en el título que se le puso al tema del día de hoy, la verdadera adoración, eh, creo que es necesario sentar ciertas bases primeramente. Pues yo no sé si ustedes tienen tiempo, tal vez la próxima semana podríamos hablar un poquito más acerca de música. No sé si es que, me imagino que tienen un calendario, pero tal vez en otra ocasión, otro miércoles, yo no tengo problema en acompañarles y hacer un segundo tema. Pero el día de hoy me interesaría mucho que pudiéramos sentar la base de qué es la adoración, por qué la adoración se llama adoración verdadera y, en tercer lugar, sentar los principios básicos que nos van a servir para poder escoger no solamente nuestra música que escuchamos, ¿verdad? Sino también todas las cosas, lo que nosotros comemos, lo que nosotros vestimos, el trabajo que desempeñamos, el negocio que tenemos. Saben, cada cosa tiene que ver mucho con el Señor, porque esto es algo importante. Saben, a veces la gente tiene un concepto errado de la fe o de la religión y dicen, ¿y por qué no estás comiendo? Porque tu iglesia te lo prohíbe. ¿Y por qué no vas el día sábado a tal cosa? No, porque tu iglesia te lo prohíbe. Y saben, este mundo piensa en cierta medida de que las religiones prohíben cosas y fíjense que no es tan así. Cuando uno mira la palabra de Dios, ustedes se van a dar cuenta que Dios ha tratado de meterse en todos los aspectos de la vida del ser humano, en lo que comemos, lo que vestimos, en la pareja que escogemos, en el camino que queremos andar, en la forma en que hablamos. La Biblia habla de todo, del matrimonio, del noviazgo, habla del trabajo, de que si somos perezosos o que si somos diligentes. La Biblia abarca todos los temas por una razón simple. Dios desea estar siempre y en todo lugar con nosotros. Por esa razón es que la Biblia abarca todos los temas, porque Dios quiere estar en todo lugar con nosotros y para poder estar con nosotros necesita tener algunas condiciones que son importantes. Bien, en eso radica el tema de la adoración y me gustaría iniciar abriendo nuestras Biblias. Ojalá podamos abrirla en el libro de Josué. Josué capítulo 5. Vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que es adoración y después vamos a adentrarnos un poquito en el por qué se habla de adoración verdadera. Bien, fíjense que es un concepto bastante polémico en nuestros días, bastante polémico, pero sin embargo merece la pena estudiarlo porque es algo bíblico. Bien, bíblico. Abrimos entonces en Josué, les invito a ir al capítulo 5.
Vamos a ir a Josué capítulo 5 y vamos a leer los últimos versículos. Bien, vamos a centrarnos. Estamos frente a una batalla, estamos a pasos de poder derribar la ciudad de Jericó con sus muros inexpugnables. Josué está apostado allí en un campamento junto a todo el ejército desde una posición en la que tienen rodeada la ciudad de Jericó, pero todavía no han podido entrar porque ellos no han querido rendirse. Al contrario, les han plantado batallas, se han burlado de ellos y dicen, jamás estos van a entrar aquí. Entonces, en este concepto, Josué siente la necesidad de buscar al Señor en oración. Y entonces se acerca a un monte cercano y en ese monte se encuentra con algo terrible. Dice el versículo 13, que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Quiero que noten algo bien interesante. Josué se acerca y lo que ve aquí, según lo que estamos viendo, es que vio simplemente un varón. No se dice quién era, no se dice cómo era, pero por las características que se muestran, el varón estaba vestido como un soldado. Tenía una espada desenvainada en su mano, probablemente debe haber tenido una armadura, estaba preparado para la guerra. Por eso, cuando Josué lo vio alto, imponente, armado, inmediatamente se asustó, porque dijo, bueno, tal vez sean de los de Jericó. Entonces, inmediatamente Josué se coloca en guardia y le dice, bueno, ¿de quién eres? ¿Eres de ellos o eres de nosotros? El Señor entonces les responde de la siguiente manera en el versículo 14, no, yo no soy ni de ustedes ni de ellos, ¿no? Eso es lo que dice, sino como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces, dice la palabra, Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Quiero que notemos rápidamente la reacción que tiene Josué, porque dice que apenas el ángel se presenta como el príncipe de los ejércitos de Jehová, entonces Josué reconoce que delante suyo tiene a alguien que no es humano, sino divino. Pero esto es mucho más que eso. No solamente está reconociendo algo divino en la persona que está al frente, porque quiero recordarles una escena. Fíjense que en el Apocalipsis se menciona que Juan también estuvo delante de la presencia de algunos ángeles, y no cualquier ángel, ángeles importantes de gran rango en el reino de los cielos. Pero cuando Juan se encuentra con el ángel y Juan se arrodilla ante él, el ángel inmediatamente le dice, no, 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 no te postres ante mí, adora a Dios, porque yo con todos tus consiervos somos siervos solamente del Señor. Tú debes solamente adorar a Dios. Bien, por esa razón nosotros comprendemos de que la persona que se menciona aquí como el príncipe del ejército de Jehová no es un ángel, porque cuando un ángel se presenta no tiene esa autoridad, inmediatamente los ángeles evitan, no, 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 a mí no me adores, yo no soy Dios, adora a Dios. Ahora bien, este ángel que aparece aquí acepta que lo adoren. Por eso sabemos que no es solamente un ángel. Y el versículo 15, el versículo siguiente, nos enseña un poco más acerca de quién es. Porque dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Quita el calzado de tus pies. ¿Han escuchado esa frase en algún otro lugar en la Biblia? ¿No se les hace una memoria acerca de algún pasaje en específico o de algún evento en específico? Yo creo que sí. Nos estamos refiriendo a ese momento cuando Moisés estaba
pastoreando sus ovejas y se encontró con el Señor, con el ángel de Jehová que le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás santo es. Bien, correcto. Ahí alguien puso Moisés en el chat y específicamente así es. Está hablando de la misma persona que se comunicó con Moisés. Y es por eso que Jesús, precisamente, que es el príncipe del ejército de Jehová, en algún otro pasaje aparece con un nombre como Miguel, que significa arcángel, el jefe de ángeles. Ahora se presenta con el mismo título, pero en otro lenguaje, y es el príncipe del ejército. Es Jesús el que estaba al frente de Josué. Por eso es que Josué se inclinó, se postró y literalmente en el versículo 14 dice que postrándose su rostro en tierra le adoró. La palabra bíblica que se ocupa aquí es shakha. La palabra significa postrarse y adorar. Postrarse, inclinarse, doblarse, hacer una reverencia. Por allí cuando nuestro hermano estaba dirigiendo la parte de oración, él dijo, bueno, los que puedan, colóquense de rodillas. Fíjense que en hebreo la palabra shakha significa ambas cosas. La palabra shakha se ocupa para cuando una persona se arrodilla, se somete, o para cuando una persona está adorando. Es una palabra bastante reiterativa. Por ejemplo, cuando en el Éxodo dice, no adorarás imagen, está ocupando la palabra shakha. Nuevamente cuando dice, no te postrarás ante ellas, nuevamente ocupa la palabra. O sea, estamos hablando del acto propio de someterse a alguien superior. Yo reconozco que soy pequeño y reconozco que Dios es inmenso, es poderoso y no solamente eso, es mi jefe, es mi Dios, es quien manda sobre mí, sobre mi vida. Y es más que eso todavía. Para poder entender un poquito más acerca de la adoración, les invito a que nos vayamos al libro de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4, vamos a ver el sermón cuando el Señor le habla a la mujer samaritana. Y fíjense que todo esto nace de una conversación que no tenía nada que ver. Lo que pasa es que, bueno, Jesús le estaba hablando a la mujer samaritana y dando muestras de su don profético. Por esa razón le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, ¿verdad? Le recuerda eventos de su vida que son en realidad un poco ingratos, pero que la mujer ocultaba con mucho celo. Por eso es que ella se sorprende cuando Jesús le muestra que sabía toda su vida. Ahora bien, como ella no quiso ahondar en el tema de los 5 maridos, entonces ella evita la conversación y le dice al Señor, Señor, ¿sabes qué? Nuestros padres adoraban en ese monte de allá y ustedes, los judíos, adoran en aquel lugar. ¿Dónde yo debo adorar? Esto es algo muy importante. La mujer quería saber cuál era la adoración verdadera, porque los samaritanos adoraban en el monte Gerizim y los judíos en el monte Moriah, donde estaba el santuario encima, ¿verdad? En el centro de Jerusalén, donde ahora todavía está la cúpula de la roca y todavía alrededor quedan algunos restos, vestigios del muro norte de lo que era ese lugar de culto, ¿verdad? Entonces ella quiere saber, está angustiada, dice, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Los samaritanos o la tienen ustedes los judíos? Entonces el Señor Jesús da un sermón magistral sobre adoración, resumido en 3 versículos. Ay Dios, el Señor siempre tenía ese talento. El Señor es el maestro, es capaz de colocar verdades tan inmensas en algo tan pequeño como una semilla de mostaza. Ahora miren, atentamente vamos a ver en el verso 21 cuál es la respuesta que Jesús le dio a la pregunta de la mujer. El Señor le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Yo creo que alguno de ustedes tiene que haber quedado un poquito enredado. La primera vez que yo lo leí, a mí me pareció que era como un trabalengua. Dice tantas veces adorar y adoradores. Yo creo que por lo menos son unas 7 veces en todo ese pedacito, en esos apenas 3 versículos. Pero sin embargo, aquí hay una palabra diferente que se ocupa que en hebreo, porque ahora estamos en el Nuevo Testamento y en su gran mayoría fue escrito en griego, ¿verdad? Se estima que en otros idiomas, pero fue escrito y lo tenemos escrito o traducido directamente del griego. La palabra adorar en el griego que se ocupa aquí tantas veces cuando se habla de adorar y adoradores. Parece que perdimos un poco, no sé si soy yo, pero perdimos la Es comunicación con la Jonathan. palabra Jonathan, proskineo o ¿escuchas? proskuneo. La palabra proskuneo, que la palabra hebrea, la Jonathan, palabra hebrea en ¿puedes realidad escuchar? tiene muchos aspectos. Yo sí escucho. ¿Me escuchan ustedes? En un momento tuvimos un lapsus ahí que no se pudo escuchar, No problema. aproximadamente ¿Hasta 20 a dónde segundos. quedamos? ¿A dónde Quedamos, quedamos? quedamos en la parte de el griego, del griego, cuando era traducido al griego a la Biblia. Perfecto, no hay problema. De ahí seguimos, ¿ok? Oh, muchas gracias. Muy bien. La palabra proskuneo o proskineo en griego significa básicamente, es algo un poco más fuerte que la palabra shakha del hebreo. La palabra en griego significa también inclinarse, doblarse, pero significa mucho más, significa someterse. De hecho, en los antiguos escritos de los griegos ocupaban la palabra proscuneo cuando el perrito venía a lamer la mano de su amo. Algunos de ustedes tienen mascotas en casa, yo me imagino, ¿verdad? Y cuando la mascota viene a lamerte la mano, lo hace por distintas cosas. En primer lugar, porque tú le das alimento. En segundo lugar, porque tú le das cobijo. En tercer lugar, porque te aprecia, porque te tiene en estima, porque te considera de su familia. Pero más importante que todas esas cosas es porque tú eres su amo. Y aquí viene el punto principal. En la palabra, en el verbo que aparece en el Nuevo Testamento, adorar significa más que simplemente inclinarse, reverenciar. Significa, Señor, tú mandas. Es esa una de las grandes funciones que tiene la palabra. Y ahora vamos al texto. Fíjense lo que dice aquí. Dice en el verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán el Padre en espíritu y en verdad. Saben, si Jesús viviera en estos días, otra vez lo estarían crucificando. El Señor Jesús es una de las personas más radicales que pueden existir. El Señor Jesús muchas veces en la religión contemporánea, y cuando yo digo religión contemporánea no me refiero necesariamente a nuestra iglesia, sino al cristianismo popular, el cristianismo de Facebook, el cristianismo de los memes, el cristianismo que todo mundo abraza, pero que sin embargo no tiene una base en la Biblia, sino más bien en el conocimiento popular. Ese cristianismo realmente el día de hoy habría crucificado a Jesús nuevamente, porque Jesús era una persona muy radical. Recuerden, él dijo, si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo, ¿verdad? Si tu mano es ocasión de caer, córtala. ¿A quién de ustedes se les habría ocurrido poder decir algo tan radical? Ahora, en este caso, el Señor dice lo siguiente, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, juntó dos palabras, adorar en primer lugar. Hay mucha gente que adora, pero aquí el Señor dice que hay verdaderos adoradores.
lo que significa que por ende hay falsos adoradores. Y esa es una gran complicación en nuestros días. Saben, estamos en un tiempo en que todo mundo quiere igualdad, todo mundo quiere tolerancia. Estamos en un mundo policultural, polireligioso, donde cada uno cree lo que quiere y es una verdad. Y el que está aquí dice que Dios no existe y esa es su verdad y hay que respetarla. Y el que está acá dice que Dios sí existe y hay que respetarlo. Y el de acá dice que la Biblia no es la verdad, pero hay que respetarlo. Hay un tiempo de pluralidad de creencias. En esa pluralidad de creencias, fíjense que ninguna persona en el mundo estaría complicada si nosotros dijéramos que Jesús es un camino, una verdad y una vida. Porque de esa forma todos creen, hay muchos caminos y uno de ellos es Jesús. Pero la palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué nos enseña eso? Que la verdad no es algo que pertenezca a todas las creencias. Hay solo una verdad. Bien. Y esa verdad nosotros podemos abrazarla en el marco de lo que dice la palabra de Dios. Ahora fíjense, dice que hay verdaderos adoradores y que adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre también busca tales adoradores. ¿Ya? Se los voy a leer un poco. El Padre, tales adoradores, busca, y es un poquito complejo, busca adoradores. Y yo digo, ¿cómo es posible de que Dios esté buscando adoradores si tanta gente en el mundo lo adora o dice que le está adorando? Bien, por lo menos para que se hagan una idea de cómo es la adoración en este mundo, vamos a tomar los 7.500 millones de habitantes que tenemos en el planeta y vamos a partirlo en 3 partes, ¿bien? En una parte tenemos la gente que habita en la ventana 1040. Son gente que jamás en su vida han escuchado siquiera mencionar el nombre de Jesús. Tengo amigos misioneros que visitaron el país de Malasia. Dicen que en todo el país solamente un 1% son cristianos. Y en ese 1% se disputan entre católicos y evangélicos y bautistas, y también estamos ahí algunos adventistas. O sea que el 99% del país adora alguna cosa, pero no adora ni conoce siquiera el nombre de Jesús. Ahora, otro tercio del mundo, el segundo tercio del mundo, pertenece a los que sí conocen a Jesús, pero adoran a otro Dios o adoran de una forma diferente. Por ejemplo, musulmanes y judíos conocen quién fue Jesús o conocen una versión de quién fue Jesús, pero no adoran a Jesús. Ellos adoran simplemente a sus dioses, Alá o en su versión judía. Bien, el último tercio que nos queda somos los que conocemos acerca de Jesús, los cristianos. Somos algo así como 37,000 denominaciones diferentes, de la cual los adventistas somos solamente una denominación entre 37,000 diferentes. ¿Qué les parece? Es interesante, ¿no? ¿No les suena un poco pretencioso llegar y decir de que hay verdaderos adoradores dentro de todo el mundo y siendo que todo el mundo se supone que está buscando a Dios en honor a la verdad? Simplemente si la palabra lo dice, significa que así es. Bien, y esto nos plantea una gran problemática. ¿Soy un verdadero adorador? ¿Cómo saber si estoy adorando a Dios? ¿Y cómo saber si no estoy engañado? Porque si hay tantos adoradores, entonces puede que haya algunos que estén bien y otros que estén mal. Es más todavía, ¿saben? Nuestra iglesia
siempre ha proclamado un mensaje, el mensaje de los 3 ángeles. Y el mensaje del primero de esos 3 ángeles dice, si temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ese es el mensaje emblema de nuestra iglesia. Por eso es que la llamita del logo tiene 3 llamitas, porque son los 3 ángeles. Por eso es que antiguamente el logo antiguo tenía 3 ángeles con 3 trompetas. O sea, nuestro mensaje radica, nuestra función de vivir radica en enseñarle al mundo de que el mundo tiene que adorar a Dios. Y si hay que decirle al mundo que deben adorar a Dios, significa que en este momento no lo están adorando. Es tremendo, ¿verdad? Estudiar la palabra, llegar a estas conclusiones, adorar un poco, pero bíblicamente el mensaje de Apocalipsis 14 está centrado en Apocalipsis 13 y eso ya tiene que ver un poco más con profecía, pero no nos vamos a meter en eso. Por ahora, simplemente vamos a citar la palabra y decimos, hay una adoración verdadera y hay una adoración que es falsa, por ende. Y saben, esa adoración verdadera y falsa se encuentra a través de toda la Biblia. En Génesis 4 tenemos la historia de Caín y Abel. Los dos ofrecen un sacrificio, uno fue acepto y el otro no fue acepto. El que fue acepto fue porque fue hecho de acuerdo a las órdenes de Dios. El otro no fue acepto porque simplemente Caín decidió ofrecer lo que él quiso, no lo que Dios había mandado. Luego tenemos otros testimonios. En Éxodo 32, por ejemplo, tenemos al pueblo danzando y haciendo un becerro de oro. Fíjense, esto es muy importante. El becerro de oro que hizo Israel en ese tiempo no era un dios egipcio, no era un dios falso, no era tomado de ninguna religión cananea donde ellos estaban habitando en el desierto. El Dios al que estaban, y ustedes pueden leerlo en Éxodo 32, versículo 5, nos dice que la fiesta que habían organizado era para Jehová. El becerro que habían levantado era una representación de Dios. O sea, la fiesta, la borrachera, las danzas, el festín, los ritos, los bailes, la sangre, los sacrificios, el becerro, todo fue hecho para el Dios verdadero. El problema fue que fue hecho al estilo de los egipcios. Nuevamente tenemos conflictos con lo que es la adoración. Y cuando ustedes empiezan a ver la Biblia, todo mundo, en todas las épocas, el pueblo tuvo conflictos con la adoración. El día de hoy, ¿qué piensan? ¿Hay conflictos en la adoración? Yo siempre cuento esta historia cuando hablamos de estas cosas. Fíjense que una vez estuvimos con un amigo en una playa, allá en Iquique, en la playa Cabancha. Estábamos con este amigo, se llama Julio, y con Julio empezamos a orar, porque Julio estaba muy aproblemado y nos arrodillamos para la oración. Y entonces, después que nos levantamos, cuando ya estábamos arreglando nuestras cosas, se nos acercaron 2 muchachos y ellos venían a asaltarnos. Así que venían con un cuchillo cocinero cada uno y por supuesto estaban allí ya preparados para asaltarnos, y así sucedió. Pues nosotros veníamos recién levantándonos de una oración, así que en realidad tuvimos una actitud bastante pasiva, básicamente nos dejamos asaltar. Revisaron mi mochila, no encontraron nada de valor, revisaron revisaron mi billetera, revisaron la de él. Sé muy bien las cosas, queridos hermanos, pero yo no sé. Simplemente metí la mano en mi mochila, tomé una Biblia que estaba allí, la saqué y se la puse en la barriga al asaltante. ¡Pum! Y le dije, mira, si me vas a robar, róbame esta y por favor léela, te va a servir.
Eso fue bien interesante porque era bastante de noche y lo pillé desprevenido y de repente el otro con un cuchillo y yo le pongo la Biblia en la barriga y entonces, ¿saben? Se demoró un poquito en darse cuenta que era la Biblia porque era ya de noche, era un poco ya oscuro, había sido en el atardecer y de repente entonces el hombre empieza a darse cuenta poco a poco hasta que ve que es una Biblia. Cuando ve que es una Biblia, levantó su cuchillo y me dice, pero, ¿por qué me das este libro si yo también soy un cristiano? Ah, le dije yo, tan cristiano. Y entonces, ¿por qué andas asaltando a la gente? ¿Por qué robas? Y entonces yo le dije, ¿acaso no has leído en Éxodo 20 donde dice no robarás? Llegó y me miró serio y me dice, no dice no robarás, dice no hurtarás. Y me corrigió. Y entonces tuvimos que comenzar a tener un debate teológico y eso fue súper interesante. Yo le decía, de todas formas no debes robar porque en Efesios dice de que el ladrón, el que robaba antes, ya no robe más, sino que trabaje con sus manos para que tenga con qué dar a quien lo necesite. Y el otro me decía, es que Dios me entiende. Dios me entiende porque yo tengo necesidades y por eso tengo que robar. Y yo le decía, David dice que el Hijo de Dios no mendiga pan, nunca va a encontrar porque el Señor lo sustenta. Y ahí empezamos a tener un debate teológico que se extendió, yo creo que por unos 20 o 30 minutos. Lo más interesante de todo era ver la cara del otro asaltante y de mi amigo, porque eso sí, no entendían absolutamente nada de lo que estaba pasando. Solamente nos miraban con ojos de huevo frito y no entendían absolutamente nada. Pero, sin embargo, yo no sé cómo se volteó la situación hasta el punto que finalmente yo recuerdo, nos despedimos de la mano y pues vamos a decir que yo le regalé la plata que me había robado, pero él me devolvió algunas cosas. Y yo le dije hasta luego, hermano, y le di la mano y nos fuimos y chao, chao, que te vaya bien y todo eso. Pero, ¿saben? Hay una lección que extraer de esta pequeña historia que es muy importante. La gente de hoy no sabe lo que es adorar. Porque no puede existir un asaltante que esté violando las leyes de Dios y al mismo tiempo sentirse y decir orgullosamente y reconocerse como un verdadero adorador. Tú no puedes adorar a Dios si estás quebrantando sus leyes íntimamente. No puedes adorar a Dios si estás desviándote de la voluntad expresa de Dios. Por eso le pasó a los del becerro lo que les pasó, porque ellos adoraban a Dios con un becerro, siendo que apenas unos días antes el Señor había dicho, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Bien, por eso les puedo decir que no existe ningún asaltante cristiano. Para poder ser cristiano, tiene que dejar de ser asaltante, o para ser asaltante, tiene que dejar de ser cristiano. Pero este tipo de incoherencias son propias en nuestra época, son propias. La religión en muchos aspectos se ha vuelto en una religión de mercadeo. Yo no sé hasta qué punto ciertos hermanos o algunas personas de repente en nuestra iglesia se puedan ver influenciados por lo que es este sentir dentro del cristianismo evangélico y católico, ¿verdad? De todas estas iglesias, ¿no? A quienes les tengo mucho respeto por lo demás. Pero, sin embargo, el concepto a veces se cuela entre medio de nosotros y a veces nosotros terminamos creyendo lo que el mundo cree. Por eso les digo, en realidad pienso que de muchas maneras Dios nos puede bendecir, pero sin embargo debemos adorarle verdaderamente y de la manera en que Él desea ser adorado. Y aquí viene el punto. Cuando leemos nosotros San Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, y aquí viene la clave, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Aquí está la clave, en espíritu y en verdad. En primer lugar,
quiero que miren su Biblia y que vean el versículo grandemente. Quiero que vean el versículo y vamos entonces a detenernos allí. Bien. Dice en el versículo lo siguiente: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Fíjense la palabra espíritu, donde dice espíritu y en verdad. ¿Qué notan de especial en esa palabra? En sus Biblias. A ver, échenle una leidita. Fíjense que la palabra espíritu no se refiere al Espíritu Santo. En muchas de sus Biblias se van a dar cuenta que aparece con minúscula, no con mayúscula. Principalmente las Biblias, cuando hablan de Dios, normalmente cuando hablan del Dios verdadero, lo dicen con una D mayúscula. Cuando se refieren a Jesús, lo colocan con una mayúscula. En este caso, también cuando dice Padre, adorarán al Padre, en muchas de sus Biblias se van a dar cuenta, aparece en mayúscula, pero el Espíritu no aparece en mayúscula, aparece en minúscula. En cambio, cuando leen el versículo 24, dice Dios en mayúscula es espíritu en mayúscula. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Eso se refiere a algo que es interesante. Fíjense que cuando dice que hay que adorar en espíritu y en verdad, no se refiere al Espíritu de Dios, porque en este punto hay muchos hermanos de otras denominaciones y también de la nuestra que lo interpretan de esta forma. Dicen, bueno, yo voy a adorar según como me diga a mí el Espíritu Santo. Y fíjense que en muchas iglesias se dejan llevar por lo que diga el Espíritu Santo o lo que ellos creen que el Espíritu Santo les dice. Pero aquí simplemente está hablando de otro espíritu, el espíritu del hombre. Saben que cada uno de nosotros tiene un espíritu, por lo menos eso es lo que dice la Biblia, ¿bien? Y bíblicamente, en el concepto judío de cómo es su nombre, el espíritu es lo más íntimo que tenemos nosotros. Es nuestro corazón, es nuestra vida, es nuestra alma. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 8, dice que el Espíritu de Dios comunica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu, pero nosotros tenemos un espíritu propio. Por eso en el Antiguo Testamento dice que Sansón, después de pelear con estos 3,000 filisteos, desfallecía de sed. Y entonces le pidió al Señor agua y el Señor le hizo brotar agua. Y cuando Sansón tomó agua, dice, y revivió su espíritu. Por eso es que en el Salmo 51, David dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. El Espíritu Santo no tiene por qué renovarse si es una persona, pero el espíritu del hombre sí. Fíjense que en toda la Biblia aparece la palabra espíritu y dice el espíritu gime, el espíritu clama, el espíritu se entristece, el espíritu se alegra. Básicamente el espíritu es lo que nosotros en nuestro idioma podemos decir carácter, porque es lo que envuelve todo nuestro pensamiento, todo nuestro sentimiento, es lo que nosotros somos. O sea que para adorar a Dios debemos hacerlo de una forma genuina, íntima y de corazón. Es la primera clave, es de una manera íntima, real y de corazón. Jesucristo tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Y en segundo lugar dice en espíritu y en verdad. ¿Y qué es lo que es la verdad? Fíjense, dice, y yo soy el camino, la verdad. Jesús es la verdad. También dice, y el espíritu de verdad. También dice, el Padre de verdad. El Salmo 119 dice, tus mandamientos son verdad. Y también dice, tu palabra es verdad. Y el Señor Jesús engloba todo y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, para adorar al Dios verdadero, debes adorarle por medio de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Es simple, ¿verdad? La verdad es Jesús, la verdad es el Padre, la verdad es el Espíritu Santo y la verdad
es la palabra de Dios la única forma de poder conocer quién es Jesús, cuáles son sus gustos, qué es lo que a Él le agrada, quién es Él. Por medio de la palabra lo conocemos. Y aquí viene el punto principal. Si tú quieres adorar a Dios, debes hacerlo de una forma real y bíblica. Y ese es un punto crucial. Si tú quieres saber cuál es el rol de un hombre en una familia o en un matrimonio, tienes que ir a la palabra. Si quieres saber el rol de una familia, tienes que ir a la palabra. Si quieres saber sobre alimentación o vestimenta, tienes que ir a la palabra. La palabra es la que dictamina qué es lo que es una adoración verdadera. ¿Quieres ser un verdadero adorador? ¿Quieres adorar al Señor y saber que el Señor está escuchando tus plegarias? Entonces debes hacer todo a la manera bíblica, buscar en la palabra los principios que están envueltos en una verdadera adoración. Hace muchos años atrás, en la misma ciudad de Iquique, yo viví por allá 12 años, así que por eso tengo muchas historias de ese lugar. Y un tiempo hubo una plaga de ratones. Y saben, descubrimos un ratón en la entrada de la casa. Y el ratón estaba allí muerto y estaba muy ordenadito. Eso nos llamó mucho la atención, estiradito con su cola ahí, bien alargadita así. Estaba puesto justo en el tapete de la entrada de la casa. Y nos pareció bastante raro que el ratón se muriera allí. Pero más raro nos pareció cuando en las semanas siguientes siguieron apareciendo ratones y ratones y ratones. Y siempre aparecían de la misma forma, con la cola estiradita y en el tapete de entrada. Mi padrastro pensó que era una broma de mal gusto. Mi mamá ya casi que pensaba que era brujería. Hasta que finalmente encontramos al autor de ese crimen. Era el gato de la casa. Pero yo lo miré porque me levanté temprano, abrí la cortina y ahí lo vi. Y traía en el hociquito la ratita, la dejó en el tapete y con las patitas ahí lo estiró, le estiró la colita, lo peinó, le estiró los bigotitos y se fue. Así que, ¿saben? Cuando yo le conté eso a la familia, quedamos un poquito confusos. No sabíamos por qué lo hacía. Pero un amigo que entendía mejor de animales nos dijo, ese gato a ustedes los adora, los ama, los quiere tanto que caza a esos ratones con el único propósito de que ustedes se lo coman. ¿Sí? Él evita sus propios instintos porque él caza el ratón y lo normal sería que él quisiera comerlo, pero con mucho cariño él trae los ratones para que ustedes se lo coman. Pues yo no sé si alguno de ustedes tiene gato. Yo no sé si alguno de ustedes en esa situación se habría comido el ratón, pero personalmente nosotros no estábamos interesados en cambiar nuestra dieta en ese momento. Pero aquí hay algo muy interesante. En el mundo de hoy se suele decir lo siguiente, no importa cómo tú adores a Dios, con tal que le adores. Lo único que importa es la sinceridad de corazón, que tú lo hagas de corazón. No importa cómo tú te vistas, no importa si vas a la iglesia o no, no importa si tú lees la palabra o no la lees tanto como los fariseos y extremistas que hay en la iglesia, ¿verdad? No importa de que tú no faltes a todos estos normas que aparecen aquí. No importa si tú de vez en cuando vas y sales a bailar, no importa lo que tú hagas, si tú estás allá en medio del vicio y de todos los viciosos, entonces si tú amas a Dios y adoras a Dios, aunque estés en el lugar, Dios lo perdona. Bien, pues resulta que no es tan así. Porque si yo no fui capaz de comerme el ratón simplemente, aunque amara a mi gata, ¿verdad? Aunque amara al gatito ese, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios puede recibir cualquier clase de adoración? Fíjense, queridos hermanos, la verdadera adoración es una realidad.
y se vive bajo muchos prismas. La verdadera adoración incluye todo, la forma en que tú oras, la forma en que tú cantas, la forma en que tú te mueves, en la forma en que tú te expresas, en la forma en que tú miras el teléfono y lo que ves en el teléfono. Todo eso tiene que ver con adoración, porque significa reconocer a Dios, tal como dijo el Señor, mas la hora viene y ahora es. Es en el hoy cuando el Señor necesita verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Ahora, déjenme, yo sé que ya estamos terminando, déjenme rematar con 3 principios interesantes. Vamos a ir rapidito, ¿sí? Les invito a ir al libro de Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31. Y aquí tenemos un principio general bastante importante. Nos dice lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Ok? Punto número 1 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Les hago una consulta. Fíjense que Pablo está hablando acerca de comida y bebida. Ese principio se puede colocar o aplicar a nuestra vestimenta o a la música que nosotros escuchamos. Fíjense lo que dice. Si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Significa que todo es todo. Cada cosa que yo hago debe ser hecha para la gloria de Dios. Y si un simple vaso de agua debe ser para la gloria de Dios, ¿cuánto más lo que yo escucho, lo que yo tengo en mi celular, lo que yo coloco en mi playlist, lo que yo coloco en Spotify o en YouTube o en cualquier lugar donde yo coloque mi música? Por supuesto, para la gloria de Dios. Y para la gloria de Dios significa que Dios debe ser glorificado por medio de lo que tú escuchas. De tal modo que si llega alguien que es incrédulo, que no conoce de Dios, y cuando te vea y te oiga la música que tú estás oyendo, entonces esa persona diga, wow, esa música es diferente. Esa música me lleva a Dios. Esa música me acerca a Dios. De tal forma que cuando él escuche eso, Dios sea glorificado. ¿Tienes algún ídolo por ahí? ¿Tienes algo guardadito? Yo creo que todos tenemos algún ídolo con el cual luchamos, con el cual nosotros tenemos que lidiar. Tenemos cosas en las cuales ir creciendo, madurando, poco a poco, ¿sí? Yo les digo, es algo importante tener en cuenta la música que nosotros escuchamos. Y el primer principio que nuestra iglesia como en total se acepta como indicado para poder seleccionar la música que oímos es este principio. Primera de Corintios 10:31. Déjenme mostrarles el segundo principio. Filipenses 4, versículo 7. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice básicamente que la paz de Dios puede guardar y proteger nuestro corazón y nuestra mente. Eso es lo que está diciendo, tal cual. Y luego dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, no basta con que lo que nosotros escuchemos sea algo que glorifique a Dios. Además de eso, tiene que ser ennoblecedor, elevador, justo, verdadero. La Iglesia Adventista del Séptimo Día como tal acepta de que los miembros pueden escuchar cierta clase de música secular. Y quiero que me entiendan muy bien en este punto porque es un punto bien interesante.
al hablar de música secular aceptable para un cristiano, nosotros nos referimos a la música que tenga la capacidad de construir, educar o edificar un carácter moral cristiano, no cualquier cosa que se escuche en la radio. Por ejemplo, música edificante. Yo tengo un niño chiquito, él tiene 1 año 6 o 1 año 7, y él, nosotros le colocamos música que le enseña a lavarse los dientes, ¿bien? Me lavo, ¿bien? Me lavo los dientes, ¿verdad? Tenemos esas canciones para él. Tenemos otras que hablan acerca de los números, tenemos otras que hablan acerca de las letras. O sea, son música que no habla de Dios, no necesariamente dice Cristo o Jesús, pero sin embargo es educativa, nos hace crecer como personas. ¿Bien? Y bajo ese principio, entonces nosotros podemos escuchar también música que no necesariamente tiene letra cristiana, pero que sin embargo puede ser edificante, como la música clásica, por ejemplo. Bien, es un principio bastante delicado, creo que debe utilizarse con mucha sabiduría, pero es bíblico. Si es algo, tiene que ser verdadero. Saben, hay muchas personas que escuchan música romántica. Yo siempre digo, tengan cuidado con lo que escuchan. Saben, claro, la música romántica en sí, ¿verdad? No habla acerca de sexo como tal vez el reggaetón, o no habla de violencia como otros géneros musicales más agresivos. Pero sin embargo hay algo interesante. Fíjense que el concepto de amor que se maneja en la mayoría de las canciones seculares no es el principio que aparece en Primera de Corintios 13, donde dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no hace nada indebido. Fíjense que el amor de la mayoría de estas canciones es un amor diferente, es un amor que rompe todas las barreras, que trata de hacer todo. Por ahí hay una letra que cantaba por ahí mi mamá en el año de la ñaña que decía, lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado y mi religión. Yo creo que muchos de los que escuchan esas canciones dejaron su credo y dejaron su religión, simplemente por seguir un ejemplo de lo que amor realmente no significa. La palabra dice que el amor no hace nada indebido, y eso nos enseña dentro de lo correcto. También dice aquí, dentro de lo que dice, todo lo honesto, todo lo justo, dice también todo lo que es de buen nombre. O sea, debe ser algo que aún para el mundo no sea vulgar, tiene que ser algo sensato. Volviendo a la música romántica, hay otra canción que cantaban hace mucho tiempo mis tíos y que decía, tengo derecho a ser feliz. Queridos hermanos, yo les contara cuántos matrimonios rotos yo he escuchado que dicen esa frase, el momento, esa es la razón final que tienen para poder apartarse en su matrimonio. Simplemente tengo derecho a ser feliz, no me importa la iglesia, no me importa esto, no me importa nada. Y finalmente las frases de estos cantos se vuelven una realidad en nuestra vida. Ok, muy bien, queridos hermanos, yo creo que ya me extendí. Me quedó un principio en el tintero, pero yo creo que por respeto al tiempo ya es hora de ir concluyendo. Por esa razón, simplemente les digo lo siguiente. Hay una verdadera adoración. Esa verdadera adoración es regida por la palabra de Dios y por una religión íntima con el Dios verdadero. Además de eso, debemos predicar y debemos entender cómo tener una verdadera adoración, porque este mundo está muy confuso. Todo mundo dice que adora a Dios. Hay muchos que dicen incluso, todos los caminos conducen a Dios. Algunos lo buscan de una manera, otros lo buscan de otra. Y dicen frecuentemente, no, allá en el cielo vamos pues, y los de todas las religiones vamos a estar adorando y abrazados del mismo Dios. ¿Por qué somos tan divisivos? Pero la palabra de Dios nos enseña que hay verdaderos adoradores y esos adoradores son tan escasos que aunque todo el mundo dice estar adorando a Dios, Dios es el que tiene que buscar esos adoradores casi con pinza.
Por tanto, querido hermano, querida hermana, mi invitación es a que seamos adoradores. Busquemos en la palabra cómo adorar de la manera mejor y más correcta. No le llevemos ratones a Dios. Hagamos lo que es más correcto. Adoremos de una forma bíblica, genuina, y demostrémosle a este mundo que existe un Dios digno de ser adorado, que merece toda la honra, todo el poder y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga.